corazón. Así es que, asegurándome de corregir mi error, voy a disculparme y no para justificarme, más bien como una aclaración. En efecto, estaba muy frustrado y me dicen que mi frustración se dejó notar en mi enfado. Recalco que no es deseo de justificarme, pero quiero explicarlo. Nunca estoy sentado al frente de ustedes, creo que no es pertinente. Y cuando alguien está al frente, si no está ministrando, termina viendo los rostros y es como perder tiempo al hacer eso. Esta vez me tocó estar aquí para hacer un poco más dinámico el culto, no estar subiendo o bajando, y es frustrante ver el rostro de algunos de ustedes tan displicentes y tan indiferentes al tiempo de la adoración y de la oración. Esa displicencia, y si alguien me pregunta, pastor, ¿qué significa eso? Bueno, entre otras cosas significa brazos cruzados, desgano en sus rostros, labios cerrados mientras algunos adoran, un total desgano y tedio en el tiempo de la alabanza. En las predicaciones no me doy cuenta de eso. Los libros de homilética nos enseñan a tener visión periférica. Significa que ustedes piensan que ahora mismo los estoy viendo, pero no los estoy viendo. Mi visión está en el horizonte y yo no sé si usted está aburrido, está dormido o está atendiendo el estudio. Y eso es mejor para el orador. Es mejor porque si está siendo usado por el Señor, no me doy cuenta y así no consigo ninguna vanagloria. O también el otro extremo, si están dormidos, tampoco me frustro. Pero en media semana me sentí avergonzado como instructor de la Biblia al ver que algunos de ustedes están tan distantes de adorar al Señor, pero tan distantes. Lo que es peor es que mi hijo me dijo que equivocadamente arremetí contra los jóvenes y que en realidad no eran los jóvenes los únicos con esa indiferencia. Y probablemente sí hice mal porque quizás algunos de ustedes jóvenes sí tenían sus corazones al Señor, estaban cantando, tenían sus manos en alto, había lágrimas en sus ojos. Probablemente vi unos que otros y juzgué el todo por la parte. Los predicadores no estamos supuestos a expresar nuestras emociones, estamos supuestos a comunicar la palabra de Dios, punto. Y yo me equivoqué y expresé mi frustración. Así es que me disculpo. Si me preguntan que a qué se debió, porque quizás algunos dirán, ni siquiera nos dimos cuenta. Bueno, es que con el correr de los años, los oradores aprendemos ciertas muletas y ciertos artificios para controlar el auditorium. Y a lo mejor en algunos momentos lo conseguí, por eso algunos no se percataron, pero les diré sin afán de justificarme por qué mi frustración era mayor. Es que ya había estudiado el capítulo que hoy vamos a estudiar y hay una verdad que quisiera no olvidaran, y es que Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos. Y claro está, como yo sabía el contexto de lo que hoy vamos a estudiar, en mi frustración general, cuando vi a algunos jóvenes con sus brazos así, con su mirada perdida o desafiante, porque yo trataba de animarles a abrir sus labios,
o peor aún con sus teléfonos y respetando la casa de Dios, pensé, ¿creen que están desafiándome a mí? ¿Creen que están siendo displicentes con este culto? Están irrespetando a Dios. Están casi blasfemando en cosas sagradas como la adoración. No se dan cuenta, pensé, que sus padres están a la par con un corazón devoto y ellos en total rebelión. No se dan cuenta que van a ir al infierno por la eternidad. Es que me pregunto, ¿acaso piensan que la Biblia y el Apocalipsis es una novela como el viaje a las estrellas? ¿Piensan que esto es una especie de epopeya o de literatura ficticia? Si creen en Dios, si creen que Él tiene misericordia y que Jesús vino a morir por nosotros, tienen que creerlo. El Apocalipsis lo dice, también viene a hacer justicia. Y dice que se quemarán por la eternidad. Ustedes, los que mostraron displicencia, si no se arrepienten. ¿Saben qué es peor? Y esta es mi interpretación. Y yo ya no estoy frustrado. Ahora lo digo de forma sobria, quizá equilibrada. Pienso que los que nacieron en hogares inconversos, pienso que los que van por la calle y nunca entraron a un estudio como este, tienen más oportunidad que ustedes de ir al cielo. Porque ellos nunca escucharon de Dios. Ellos no blasfeman porque Dios les importe un comino. Ellos no cantan porque no les da la gana. Ellos no muestran rebelión para mostrar rebelión a sus padres. Quizá ni siquiera tuvieron padres. Nacieron en hogares disfuncionales. Jamás han visto una Biblia. Lo único que saben de religión es el espectáculo tipo circo que aparece en los medios de comunicación masiva. Pero no el estudio de la palabra. Pero ustedes sí son culpables de negar a Jesús. Ustedes, los que no quieren abrir su corazón a Jesucristo, sí son culpables de eso. Ustedes, líderes deportivos, que abren el espacio a jugadores solo para ganar puntos, que los consienten y les toleran y respeto en la casa de Dios, ustedes son culpables de eso. Ustedes, los que no quieren involucrarse y servir a Dios y tampoco el tiempo de la adoración lo disfrutan, son culpables. Y creo que era mi deber decírselos ahora que mis sentimientos no están entrecruzados, y decirles que es triste que ustedes, sabiendo la verdad, van a ir al infierno por la eternidad. Pero todavía pueden corregirlo. Si alguno está ahora en mi posición mostrando molestia por lo que estoy diciendo, si piensa que yo estoy agrediéndole y que yo estoy juzgándole, que por su desgano en la alabanza, en el servicio, en la adoración, usted va a ir al infierno, bueno, por favor piense en lo que la Biblia dice, no en mi interpretación ni en mi sentimiento. Tengo 20 ejemplos que darles, solo les voy a dar 2 porque no tengo 20 minutos. Dios no tiene nietos, se los compruebo con la primera historia. La mejor de todas las familias en el Antiguo Testamento. No tenían influencia de la tecnología, no tenían influencia de malas amistades, no tenían más que papá y mamá que habían visto a Dios cara a cara. Uno de los chicos fue asesino y el otro es salvo. Recibieron la misma educación, recibieron la misma guía,
vivieron en el mismo lugar. Uno de ellos al cielo por la eternidad y el otro se quemará por la eternidad. Si Dios no perdonó a los hijos de Adán y Eva y no los convirtió en nietos, ¿por qué creen papás, o empiezo en la lista, por qué creemos papás que nuestros hijos con semejante rebelión van a ir al cielo? ¿Ustedes creen que porque usted y yo los traemos obligados a la iglesia, ellos canjearon la salvación y vida eterna? Bueno, es más, le preguntaría a usted, papá, y yo, papá, ¿en realidad usted está seguro de que con su indiferencia, displicencia en la adoración, en la lectura y en el servicio a Dios, usted conoce a Jesús? Creo que se ha equivocado. Se lo digo con cariño y con preocupación. Creo que usted tiene una religión equivocada. El conocimiento puede ser el correcto, pero el conocimiento bíblico no es suficiente si usted no conoce a Jesús como su Señor. Y quien conoce a Dios no puede dejar de adorarlo. Menos en un culto de adoración, no puede dejar de servirlo. Dije que tengo dos ejemplos. El segundo, porque algunos se estarán preguntando, ¿pero por qué tienen que decir esto? Estamos en Apocalipsis. Les dije que mi frustración se acrecentó porque yo estaba estudiando esto. La segunda familia más importante de toda la historia bíblica después de Jesucristo. Me estoy refiriendo a la familia de Jacob, la nación hebrea, la nación israelita. Yo no exagero al decir que es la mejor de todas después de la de Jesús. Dios los eligió para que ellos fundaran la nación escogida por Dios. Los 12 hijos de Jacob, los que le dan razón a toda la historia del planeta Tierra. Pues bien, deben saber que aún siendo la familia a quien Dios profetizó, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Uno o dos de ellos, de los fundadores, de los hijos del padre de la nación hebrea, están en el infierno por la eternidad. Uno o dos de ellos. Si Dios no perdonó a Caín, si Dios no consintió lo que hoy vamos a estudiar, no entiendo por qué algunos de ustedes pueden creer que están bien, aun cuando sus hijos muestran que no quieren nada con Dios, o sus padres, o su esposa o su esposo. Si esto fuera una emocionante novela escrita por un gran dramaturgo, un gran literario, con una creatividad bárbara, yo les daría razón de que a ustedes les importe un comino. Es más, ya no vengamos. Pero esta es la palabra de Dios. Y dice que Dios no tiene nietos. Y que si condenó al hijo de Adán y Eva, y si condenó a uno o dos de los hijos de Israel, nos condenará a nosotros si no atendemos su palabra. ¿Qué tiene que ver todo esto con la profecía? Les comprobaré cómo en el Apocalipsis Dios declara: no tengo nietos. Les demostraré cómo Dios hace público que condena a uno de los hijos de Israel. Y quiera Dios que no sea ni su historia ni la mía. Esto y más vamos a estudiar en el sermón de hoy, titulado Los 144,000 sellados. Vayan en sus Biblias hasta Génesis 49. Pastor, que no estamos en Apocalipsis. No me he confundido, pueden estar seguros. Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49. ¿Listas sus Biblias?
Bueno, no se pongan de pie. Vamos a leer muchos versos. Antes de leerlo, les tengo que explicar qué vamos a leer, porque hay unos versos tan hermosos que yo creo que ahora los van a entender mucho. Esto es lo que está pasando. Dios ya le ha dicho a Jacob: voy a hacer de ti una gran nación y de tu linaje vendrá el Salvador del mundo. En ti serán benditas las naciones. Y le está diciendo: tus 12 hijos fundarán la nación hebrea. Y las 12 tribus de Israel serán los que en los últimos tiempos traerán salvación a la humanidad. ¿De qué se trata todo eso? Bueno, pronto lo verán. Por hoy, en Génesis 49, solo van a ver la declaración de un padre anciano a quien el Espíritu de Dios toma para profetizar a sus hijos lo que los hijos de sus hijos harían en los últimos tiempos. Así es que el capítulo 49 es la declaración, la herencia de Jacob hacia sus hijos. Vamos al verso 1. Y Jacob llamó a sus hijos y dijo: juntaos, les declararé lo que ha de acontecer en los últimos días. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Y empezó: Rubén, tú eres mi primogénito. Saltaremos a Rubén. Deseo ir por supuesto a Judá. ¿Que por qué? Porque de allí viene nuestro Señor Jesucristo. Verso 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Algunos dicen que este es el poema dedicado a 1948 años en que Israel estuvo dormido ante los ojos de la humanidad, como un león viejo a punto de despertar. Verso 10. No será quitado el cetro de Judá nunca, ni el legislador entre sus pies. ¿Qué significa eso? Cetro es el emblema de un rey. Dice que de la tribu de Judá vendría generación por generación el rey de Israel, y que por la eternidad jamás le quitarían el cetro. Usted dirá: pero tienen 1948 años de ni siquiera ser reconocidos y además no tienen monarquía. No se estaba refiriendo a la monarquía de Judá, se estaba refiriendo al Mesías príncipe, a Jesús, el Rey de los Reyes. Verso siempre 10, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, reino milenial. Vea la profecía. Antes de leer el verso 11, esto se escribió 3000 años antes, más menos, antes del nacimiento de Cristo. Imagínese y vea la hermosura de lo que ahora reza. Verso 11. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Está refiriéndose a la entrada triunfal de Jesucristo sobre el burrito de Betfagé a Jerusalén. ¿Recuerdan? 3000 años antes de que sucediera. Sigue. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Acabamos de conmemorar la sangre de Cristo en la ceremonia de la Santa Cena. Todo esto se escribió 3000 años antes. Bueno, vayamos hasta el versículo 22, otro de mis preferidos. José, el que fue esclavo. Rama fructífera es José, junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Esto de sus vástagos se refiere a sus brazos.
Le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros. Está hablando de sus propios hermanos. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Por el Dios de tu padre, por el Dios omnipotente, recibe las bendiciones arriba y abajo. Verso 26, bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores hasta el término de los collados. Será la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¿De qué está hablando? José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín, a los cuales Jacob también bendijo. Y ya verá cómo aparecen en el Apocalipsis. Pero bueno, hasta ahí leemos y oramos. Te ruego, Señor, la guía de tu Espíritu, que crezcamos a través del estudio de tu palabra. Gracias en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Dios. Amén. Bueno, ¿cómo se fundó la nación hebrea? A través de grupos tribales. ¿Qué es un grupo tribal? Es una familia que cuando va acrecentándose es tan numerosa que se llama tribu. Pues bien, Israel tuvo 12 hijos, se convirtieron en 12 grupos tribales y finalmente se convirtieron en la nación de Israel. Dios dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, haciendo la profecía de Jesús viniendo de la tribu de Judá. Claro, sabemos por la historia que por la indiferencia espiritual, por la displicencia y la necedad de Israel como nación, perdieron el privilegio y fueron cautivos y fueron esclavos en muchos momentos de la historia, al punto que durante casi 2000 años ni siquiera fueron nación. Las Naciones Unidas no los reconocieron. Ellos en todo ese periodo no solo perdieron su tierra, que es por lo que hoy pelean a muerte, sino que también perdieron su linaje. No hay, después del genocidio nazi, no hay judío que pueda con certidumbre decir: soy del linaje de Zabulón, soy del linaje de Isaacar o de Rubén. Hay algunas deducciones, hay alguna lógica matemática en el árbol genealógico que hace llevarlos a conjeturas o deducciones bastante aceptables, pero recalco, con certidumbre nadie puede jactarse y decir de entre ellos: soy de la tribu de Judá o soy un descendiente directo de la tribu de José. No existe, se perdió por completo el linaje de las tribus en el planeta. ¡Qué ironía! Aún yo puedo buscar en el árbol genealógico de mis antepasados el abolengo de mi apellido. El otro día, por tonta curiosidad, lo estuve buscando. Sé dónde está el origen aparente del apellido Bautista. Sé sobre el escudo del escudo de guerra del grupo tribal de los bautistas. Sé un montón de tonterías sin importancia. Digo, alguien como yo, imagínese, los judíos no pueden hacer nada de eso. No tienen forma de seguir su linaje. Pero la profecía dice que en los últimos tiempos, y eso puede ser mañana, que en los últimos días se levantarán 12,000 de cada linaje, que cómo sabrán a qué familia pertenecen, que cómo se instituirá. La Biblia no lo recalca, solo dice que en los últimos tiempos surgirán 12,000 de cada una de estas tribus. Así es que ese es el capítulo que nos compete estudiar esta mañana. Y por eso vayan a Apocalipsis 7. Ahora sí,
vayamos hasta el libro de Apocalipsis y leamos puntualmente lo que la profecía enseña sobre la familia de Jacob. Apocalipsis 7. ¿Listos? Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían con el poder de hacer daño. Paréntesis, traten de imaginar la representación gráfica. Dice que hay un ángel en cada punto cardinal, uno en el norte, uno en el sur, en el este y en el oeste, y que los 4 han recibido la orden de hacer juicio y destruir esta humanidad. Pero de pronto surge un 5.º ángel y los detiene a los 4 y les dice: momento, hay algo que ustedes deben atender. Sigue. Vi también, verso 2, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol. Tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 de todas las tribus. En simple español, se levantarán 12,000 de cada una. Estos recibirán el sello de ese 5.º ángel. Y ese sello es una marca que prohíbe ser tocados. ¿Qué están haciendo? ¿Qué vienen a hacer? Bueno, se los explico en unos minutos. Antes les quiero dejar una tarea que les va a edificar y entenderán esto de mejor forma. Tienen que hacer una lista. Vamos a las listas, Efraín, por favor. Van a poner en una agenda, en una página, el listado de Génesis 49 y a la par la lista de Apocalipsis 7. ¿Qué es lo que van a sacar de sus Biblias? La lista de los 12 hijos. Encontrarán en Génesis 49 cierta relación cronológica. De hecho, vamos, Rubén es el primero, es el primogénito, Simeón, Leví, y así va la lista con la edad, con el punto cronológico de cada uno de los hijos hasta llegar a Benjamín. Noten, como dato curioso, José es el penúltimo y yo diría que de los 12, el mejor de ellos como hijo delante de sus padres. Judá, otro de los que merecen ser renombrados en honor a la profecía del Mesías príncipe. Y los que alguna vez oyeron benjamitas en la calle o dijeron: este es el Benjamín de la liga o algo parecido, el modismo, el estribillo lo sacan de esta lista. Benjamín es el último de los hijos de Israel, entonces el benjamita es siempre el último, o el seca leche también llamado de forma cultural. Bueno, este es el listado de Génesis 49. Luego, en forma paralela, toman el de Apocalipsis 7. Aquí encontrarán un orden más bien de importancia espiritual y no de importancia cronológica. El listado no está del mayor al menor. Encontrarán que el primero en la lista es precisamente Judá, haciendo eco al león de la tribu de Judá. Luego vienen nombres como Rubén, Gad, Aser, más rápido, Neftalí, Simeón, Leví. Ustedes los van comparando: Isaacar, Zabulón, José, Benjamín. Pero Dan no aparece. Y usted me preguntará: oiga, ¿es que se equivocó el escritor? ¿Por qué Dan no está en el listado? No hay ningún error, voy a explicarles. Hay 2 versos que gritan que el anticristo es judío y que viene de la tribu de Dan.
Ahora vayan a Génesis 49, no vayan, mejor aquí, pongámoselos. Es como que hubiéramos leído de nuevo la profecía. Mire, acabamos de leer la profecía de Judá. Mire lo que dice de Dan. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus. Será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. Esto es otro nombre dado al anticristo o a Satanás: la serpiente antigua, la víbora junto al camino, el dragón. Son nombres dados a Satanás o a su hijo, el anticristo. Sigue, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Yo me pregunto, cuando Dan escuchó esto, ¿será que se habrá sorprendido y le habrá preguntado a su anciano padre: papá, ¿por qué me dijiste algo tan feo? ¿O habrá pasado desapercibido? Me pregunto si tomó la actitud rebelde de algunos hijos cuando sus padres les exhortan: el camino que llevas es de desgracia, vas a terminar en esto o esto. Y ellos, en lugar de reflexionar y escuchar la advertencia, arremeten contra sus padres creyendo que son groseros y que ellos tienen control de todo. No sé, la Biblia no enseña la reacción de Dan. Lo que sí enseña es que está descalificado de la gloria por la eternidad y se quemará por siempre, él y sus hijos. Y Dios le está diciendo a Jacob: no tengo nietos. El siguiente verso, en Zacarías capítulo 8, versículo 23, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, esto es el monstruo de las 10 cabezas que pronto vamos a estudiar en Apocalipsis. Las 10 naciones tomarán del manto a un judío. Se sabe por la profecía, y pronto lo vamos a estudiar, que la catapulta, el gobierno que el anticristo tomará, será a 10 naciones. Pues aquí aparecen, y estas naciones toman a un judío. Ese judío es sin duda de la tribu de Dan. Dice: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Dios dice: estarás en el infierno por la eternidad. Sé que ustedes ahora me preguntarán: ¿pero qué cosa tan grave hizo Dan? Bueno, fue displicente e indiferente a Dios, como algunos en media semana. Nacieron en hogares piadosos, están en una iglesia que está buscando adorar a Dios, pero a ellos les importa un comino. Eso fue Dan. Cuando creció y se volvió poderoso e independiente, entonces mostró su rebelión. La primera grosería que Dan y el segundo hijo de José hicieron es que se unieron para que ya no se adorara en Jerusalén, sino en la tribu de Dan. Y construyeron allí un templo sustituto al de Jerusalén con becerros de oro. Empezaron la hechicería, la promovieron. Dan es el promotor de eso. Y es también el condenado a su linaje, el hijo del anticristo o el espíritu del anticristo. Es esa la razón por la que no aparece en Apocalipsis 7. En su lugar encontrarán a Manasés. Manasés es uno de los hijos de José. En la profecía, Jacob le dijo que sus brazos se extenderán y que uno de sus hijos mantendría la bendición de los tronos en el reino milenial de Cristo. Bueno, con esto confirmo: Dios no tiene nietos. No importa si su familia es piadosa, no importa si usted es parte de una familia, es hijo de misioneros o esposo de una misionera, no importa su relación con los mortales. Dios no tiene otro parentesco que hijos.
Y si usted no es un hijo o una hija de Dios, estará en el infierno por la eternidad. Creo que deberíamos angustiarnos los que tenemos hijos de los cuales no estamos seguros de su conversión. Usted me dice, pastor, ¿y cómo usted puede estar seguro? No, yo no lo estoy, solo digo que en media semana, al ver la indiferencia de ellos con el teléfono, algunos con brazos cruzados desafiantes, otros mostrando su tedio, y por supuesto que no eran solo jóvenes, también algunos adultos que me pregunto, ¿será que eran deportistas? No tengo ni la menor idea, pero ellos son como la tribu de Dan. Estarán descalificados porque están no solo negando a Jesús delante de los hombres, prácticamente están blasfemando. Estando en la casa de Dios, en un momento de adoración, les importa un comino completo. Pastor, ¿quiénes son estos 144,000? Ya lo sabemos. ¿Qué hacen? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué hay un ángel que dice no los toque? Bueno, regresemos a las láminas dispensacionales. Correla, por favor. Recordarán que vimos que después del rapto empieza la gran tribulación. El rapto no es importante si usted no logra leer todas las letras al fondo. Una a una, los capítulos que restan de Apocalipsis explican cada evento y los iré aclarando. Por hoy, solo deben saber que lo que hacía falta, de lo que hablamos en el último estudio, es del arrebatamiento. Ese es lo que se espera para que se rompan los sellos. Abrimos ya los 6 sellos, falta el séptimo. Antes de que se abra el séptimo sello, aparece ese ángel que dice a los otros 4, cuidado, aún no deben romper el séptimo sello. Cada uno de estos sellos es destrucción, recuerdan, terremotos, hambre, mortandad, etcétera. Lo que sigue en el sello número 7 es 7 trompetas de ira. Ya pronto lo explico. Por hoy solo deben saber, el ángel ordena, momento, hay que sellar 144,000. ¿Qué es lo que harán estos 144,000? En el periodo de la tribulación, estos 144,000 serán predicadores. Puedes quitarla. ¿Predicando qué, pastor? Bueno, sucederá esto en el arrebatamiento de la iglesia. Habrá desaparecido la mayor parte de los que estamos aquí. En un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Si eso es hoy o mañana, el próximo miércoles, algunos de ustedes vendrán angustiados. Algunos jóvenes de los que he estado refiriéndome hace unos minutos y adultos vendrán y estarán angustiados porque recordarán esta predicación, recordarán los soberbios y necios que fueron ante la palabra de Dios, no la mía. Entonces sabrán que su indiferencia fue el peor error que pudieron cometer. Ustedes no querrán entregar su vida al imperio del anticristo, porque recordarán lo que estamos estudiando. Estos 144,000 vendrán a predicarles y a decirles lo que los profetas, lo que los predicadores y lo que la Biblia les gritó era cierto. Cristo vino por su iglesia y ustedes se han quedado. Ustedes preguntarán, ¿estamos condenados? Ellos responderán, no, tienen una segunda oportunidad, pero tendrán que pagarla con sangre. Ahora es la época de la gracia, esa es la época de la tribulación, juicio. Y su salvación vendrá canjeada por mortandad, por sufrimiento,
por martirio. Estos 144,000 serán predicadores que llevarán el evangelio a las multitudes. Y creo que uno de sus mensajes predilectos será gritar a voz en cuello: no permitan que les pongan el sello de la bestia. Renuncien y abran su corazón al Jesús que arrebató a su iglesia. Si algunos están aquí con cierta sorpresa diciendo: ay, yo era uno de esos de los que el pastor dice, quizá me quedaré. Pero tengo una segunda oportunidad, no estoy tan mal. Voy a decirle, ciego y necio, ¿qué pasa si esta noche vienen a pedir tu alma? No habrá una segunda oportunidad. Esto es para aquellos que queden vivos después del arrebatamiento. ¿Qué pasará con ese sello de la bestia, del cual creo será un mensaje predilecto de los 144,000? Imagino que ya habrán visto en internet cómo, y olvido la empresa, ha hecho multitudinaria venta con los microchips para secuestros, antisecuestros. La idea en un principio era esta: colocar en esos millonarios un microchip subcutáneo para que, si era secuestrado, un satélite lo identificara en cualquier parte del planeta. Empezó con esa idea. Con el correr del tiempo las cosas han cambiado y ahora ya hay varios países en el mundo que están utilizándolo como dinero electrónico, porque el microchip permite ser escaneado. Entonces usted ya no necesita dar su tarjeta, sino que usted necesita poner su mano y la máquina lectora escanea su mano. Ahí está el microchip. Curiosamente, el escrito dice que las únicas dos partes que el cuerpo no rechazó los elementos de ese microchip era la frente o la mano. Los mismos sitios que la profecía dice que Satanás colocará su sello, el sello del anticristo. Yo no digo que ese microchip ya es la plataforma del anticristo, pero digo, todo apunta a que puede ser así. Y que la venida del Señor está más cerca que nunca. Todo mundo necesitará ese microchip para poder hacer transacciones. En países como el nuestro, todavía Internet no está tan industrializado. Pero hay países en donde usted ya no puede comprar si no lo hace a través de un medio electrónico. Y luego surgirá el microchip. ¿Quién puede saberlo? Pero como dato risible y más curioso que ninguno, ¿sabe que entre la lista de esos países industrializados o en conflicto que están comercializando el microchip, El Salvador aparece en la lista? Yo sonrío cuando leo eso y digo, no me sorprende debido a la ola de secuestros desde que tengo memoria y a la maldad y a la delincuencia de este país, pero me sorprende en honor a la poca tecnología y al analfabetismo de este país. Pero yo mismo me respondo, precisamente las características que necesita Satanás para esclavizar a sus seguidores: ignorancia, populismo, necedad. Bueno, ¿qué hacen los 144,000? Predican y le dicen a la humanidad: conviértanse, aún queda una oportunidad. Por cierto, verán los que lean todo el capítulo que muchos son salvos, por supuesto, al precio de sangre. Si usted cree que Jesucristo existe, si usted cree que Jesús murió en la cruz del Calvario, si usted cree en la Biblia como la palabra de Dios, si usted vino hoy a la iglesia porque cree en esto,
Todo lo que le estoy diciendo está en el mismo libro. ¿Cómo es posible que usted no esté atormentado porque sus hijos se van a ir al infierno? En lugar de eso, está pensando en dónde va a ir a almorzar, o si va a ir a ver algún partido, a la televisión, al estadio. Está pensando cómo usar su dinero y le importa un comino servir un poquito al que se entregó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y aún así usted piensa que usted conoce de Jesús. Bueno, esta vez sí digan, es opinión del pastor. En realidad yo no creo que alguien que conoce a Dios no lo sirva, no lo ame, no lo adore. La gloria de Dios es tan grande, su poder es tan real, que no podemos más que quedar rendidos, atemorizados y suplicando su misericordia. Cosa que algunos de ustedes no tienen ni la remota idea de lo que significa. Pero es decisión suya. Por eso Jesús dijo tantas veces en los primeros capítulos: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Inclinamos el rostro. Señor, gracias por gritarme. Gracias por darme esperanza que por creer en Jesús, no por ser bueno, no por actuar en total rectitud, sino por desear servirte.